Dios te bendiga en este día. Una vez más, damos gracias al Señor por poder reunirnos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad. Alabo el nombre del Señor por su palabra revelada para todos nosotros en este tiempo. Y en el día de hoy estaremos abordando dos solas más. Dos de ellas estuvimos viendo en el sermón pasado, cuando estuvimos hablando de que Pablo los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Por lo tanto, podríamos decir solo Cristo, solo la Escritura. Pero hoy estaremos hablando acerca de solo la gracia y solo la fe, que se van a ver nutridas mutuamente. Pablo, por guía del Espíritu Santo, tiene esta capacidad de poder llevarnos a la misma revelación de la palabra del Señor, y vamos a ver cómo las mismas podemos encontrarlas en un pasaje. En el día de ayer, 31 de octubre, estuvimos allí en la plaza celebrando el Día de las Iglesias Evangélicas. Estuvimos en aquel lugar participando con un grupo de pastores y damos gloria a Dios porque hace 3 años que esta ley viene en marcha y aquí en la ciudad de La Plata lo podemos celebrar. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios inmediatamente en este tiempo y vamos a abrir en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a leer los 10 versículos primeros que encontramos y luego vamos a ir desarrollando cada uno de estos de manera particular. Y leo, dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, alabo el nombre del Señor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo del Señor, nos deja esta revelación acerca de la gracia del Señor. Y para comprender la gracia de Dios, que es por medio de la fe, a través de la fe, Pablo en primer lugar va a recordar cuál era la condición fuera de Cristo, cómo fue su propia conversión. Él va a decir en estos versículos, y más allá de que en breve me detendré en esto, estábamos muertos en delitos, en pecados, y uno encuentra todo esto hasta el versículo 7, cómo ahí Dios nos hace resucitar y cómo nos transporta a una nueva vida. La gracia te pone en una nueva vida y hay que aprender a vivir en la gracia. Es por eso que va a partir de nuestra condición fuera de Cristo. La condición de aquel hombre, de aquella mujer fuera de Cristo. ¿Cómo andaba él fuera de Cristo y cómo anda el mundo fuera de Cristo? Y ahí es ahí donde encontramos en el primer versículo, dice, y Él habla de Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados. Es nuestra condición fuera de Dios. Nuestra condición fuera de Dios es muertos en sentido espiritual. Esto es muertos. Y cuando uno mira esto, esta muerte espiritual tiene que ver con el mismo pecado del hombre, Es el apóstol Pablo que, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, en el versículo 23, va a decir: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna, aleluya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí encontramos que la paga del pecado siempre es muerte espiritual, siempre es separado de Dios. Aún aquel pueblo escogido como lo fue Israel, en un momento se separa de Dios, pero se separa porque los mismos pecados del pueblo hacen separación para con Dios. Es por eso que lo encontramos en Isaías capítulo 59, en los primeros 2 versículos. Cuando dice: y aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay algo que nos separa de Dios. Y lo que nos separa de Dios son los pecados, esos pecados que nos separan de Dios. Que aunque Dios ama a la humanidad, y ahora vamos a ver cómo la gracia de Dios es una gracia operante, es una gracia que va a estar trabajando aun cuando nosotros estamos muertos en delitos y en pecados, separados del Señor. Esos delitos tienen que ver con aquellas desviaciones, aquellas cosas que, sabiendo que están mal, se hacen mal. Se hacen de una manera a propósito, se llevan adelante. Y es ahí donde Pablo expresa esta cuestión. Les dio vida cuando estaban muertos en estos delitos, en estos pecados que estaban, y tienen que ver con esos pecados en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando Pablo escribe esta situación, dice: Él les dio vida a ustedes en estos caminos que ustedes andaban, siguiendo la corriente de este mundo, que no es la corriente de Dios, separados de Dios, con pecados que nos apartan de Dios, pecados que tienen que ver con la vida de la persona. Y cuando uno mira esto, siguiendo a esta corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Pablo se está refiriendo al mismo Satanás. Siguiendo esto, iba a decir la condición moral de aquellos que siguen a este mundo y siguen las obras de Satanás. De hecho, lo va a decir en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 17 al 19. Si quiere me puede acompañar ahí cerquita de lo que estamos leyendo. Estamos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, versículos 17 al 19, dice esto: pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y cuando uno mira este pasaje, Pablo le va a decir a la misma carta, a la misma iglesia: yo requiero que no anden como anda el mundo. Yo requiero esto, que ellos por ignorancia
ignorancia de Dios, pero también por la dureza de su corazón, caminan en la vanidad de su mente, en las cosas vanas, en aquello que simplemente carece de sentido. Pablo va a decir, tienen el entendimiento entenebrecido, están en sombras. No pueden ver, por eso también va a decir en el capítulo 1 que tiene que venir la luz de Cristo a esas mentes. Pero también va a decir, después de que perdieron toda sensibilidad los que están en el mundo, insensibilidad, y esto tiene que ver con la misma condición que parece que se vive hoy con esta cuestión, insensible, sin amor a los padres, sin respeto, sin amor a los hijos que están en gestación. Y detrás de esto, dice Pablo, se entregaron, se pusieron en manos, se entregaron a la lascivia, se entregaron al deseo y a la actividad sexual exacerbada, se entregaron a esto. Observe la sociedad que vivimos, todo está sexualizado. Obsérvelo, para cometer con avidez. Avidez significa un deseo fuerte, un deseo que se contiene y un deseo que lucha con toda clase de impureza. Suena parecido a lo que vivimos en esta generación, este mundo. Es cuando uno recuerda el consejo que les da Pablo ya anciano, en la primera carta de Juan. Le va a decir a las personas que les escribe en el capítulo 2, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabo el nombre del Señor. Hace tiempo atrás participé de un sepelio de una persona cristiana, ya hace un par de años atrás, y le pedí al Señor, Señor, dame una palabra para poder compartir a las personas en este lugar, un lugar también de predicación. Y Dios me ponía este pasaje. Y llego al lugar y cuando estoy en el lugar cito este pasaje. Y voy a decir, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo pasa. Y aquí está representado, todo pasa. Pero este hombre hizo la voluntad de Dios, y como hizo la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es ahí donde Pablo está planteando que en este mismo ámbito a todas estas personas se las llama de una manera hijos de desobediencia, hijos de la ira. Es hijos de la ira de Dios. Pablo está siendo muy firme en todo esto. Está describiendo a aquellas personas que están fuera de lo que es la vida cristiana. Y el versículo 3 les va a decir, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando uno mira esta descripción, Pablo mismo se reconoce: yo andaba de esta manera, andaba conforme a las costumbres de este mundo, andaba en la vanidad de mi mente. Andaba de esta manera. Y la pregunta que me debo hacer en este día, que te tienes que hacer en este día: ¿cómo estos hijos de desobediencia, cómo estos hijos de la ira de Dios pueden volverse santos, puros, sin mancha, recibir la adopción de hijos y ser aceptado de Dios? ¿Cómo puede ser? Es ahí cuando en el versículo 4 comienza la respuesta de Dios. Esa respuesta del Señor, que en el versículo 4 va a decir: pero Dios, alabo el nombre del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así arranca el apóstol Pablo. Dios es rico
en misericordia. La salvación que vamos a ver es por gracia, por medio de la fe. No solamente es por gracia y por fe, tiene otros condimentos, y entre los condimentos que tiene es la misericordia y el amor de Dios. Es que en esto, el punto de inicio de la salvación de Dios, es que Él es rico, pero rico en misericordia, desde donde fluye todo lo demás. La misericordia tiene que ver con la piedad, tiene que ver con la compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros, que muertos en delitos y en pecados y en la vanidad de nuestra mente y entenebrecida nuestra mente, Dios, que es rico en misericordia, se acerca a mi vida. Alabo el nombre del Señor. Él es quien se acerca a mi vida. Él es quien me dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el punto de partida donde vamos a la palabra del Señor y encontramos la misericordia de Dios. Y esa misericordia, si hay uno de los salmos que realmente impactan mi vida, es el Salmo 103. Y el Salmo 103, no hay nada mejor que escuchar la palabra del Señor cuando Dios nos habla. Escucha esta palabra. El Salmo 103, desde el versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá, no peleará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce, aleluya, Él conoce mi condición, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando comenzando entonces por la riqueza del amor de Dios, aleluya, esa misericordia, que Dios se acuerda que soy débil y que Dios me viene a buscar, y ahí comienza a operar la gracia en mi vida, esa gracia del Señor, que por gracia soy salvo y que demuestra el amor de Dios. Es por eso que este amor que yo recibo, este amor no es por causa de quién soy yo, este amor es por causa de cómo es Dios. Dios es amor, y aunque lo hayan querido pintar de muchas maneras, predicar de muchas maneras, Dios es amor. Él es misericordioso, Él es Padre misericordioso, que una vez más tiende la misericordia sobre todos nosotros. Dios no nos ama porque nosotros seamos amables, sino porque Dios es amor. Dios es quien nos ama. Y la palabra de Dios también lo dice en la primera carta de Juan, cuando en el capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, tiene que ver en lugar mío, por mis pecados. El gran amor de Dios lo hace rico en misericordia. Rico en misericordia, y esas misericordias del Señor hoy están para todo aquel que crea en Jesús. Acompáñeme, busque ahí Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Observemos los versículos 3 y 4. Este es el amor de Dios que nos sigue esperando. Versículos 3 y 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, el cual quiere que te arrepientas. Si hoy te has desviado, si hoy has caído, si hoy has tropezado, conoces de Dios. Y hoy has tropezado, hoy te has quedado en el camino, te sientes sucio. Hoy Dios te invita a correr la carrera nuevamente. Hoy Dios te invita. Alabo el nombre del Señor. Yo alabo el nombre de Dios. Tanta promesa hay en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos podamos proceder al arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Solo gracia, por medio de la fe. Señor, toca los corazones de aquellos, toca esas vidas, Padre, que a veces se rehúsan a volver a ti. Tócales. Oh Señor amado, tu misericordia, Dios te invita en este día a volver a Dios por gracia. Dios quiere darte vida juntamente con Él. Y ese es el versículo 5, cuando dice la palabra del Señor: aún estando nosotros muertos. Por eso la gracia es una gracia operante, aun cuando estábamos muertos. Hay una gracia que va trabajando en nuestra vida. Hay una gracia que es cuidadora de nuestra vida hasta el momento en que podemos entender la verdad del Evangelio. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Uno tiene que mirar la gracia del Señor. Observe su vida antes de conocer al Señor. Algunos tuvimos la bendición de nacer en una familia cristiana, pero aún así tuvimos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Observe su vida, si tuvo vida fuera del Señor, conforme a la corriente de este mundo, obsérvela. Y es ahí la gracia del Señor. Esa gracia que Pablo dice nos dio vida, aun cuando estábamos muertos, cuando todavía estábamos muertos. Es por eso que lo va a decir Colosenses en el capítulo 2. Este sermón tiene mucha Biblia porque tiene que ver con la gracia y la fe. Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, les dice Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es nuestro Dios, que todos aquellos pecados que estaban en mi vida, cuando yo vengo a Cristo, todo eso que me condenaba, Él lo pone en la cruz y Él me dice: yo morí por ti. Eso es entender la gracia de Dios. Eso es decirle a Dios: oh, tu misericordia, Dios grande en misericordia sobre mi vida, que todo lo que me condenaba ahora está clavado en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí. Así lo dice esta palabra. Y no solo eso, sino que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El que triunfa en la cruz sobre mis pecados tiene un solo nombre: se llama Jesús. Es Jesucristo, el cual me invita en los versículos 6 y 7 a vivir de una manera resucitada con Cristo Jesús. Y juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto habla de nuestra condición presente. En nuestra condición presente, Dios nos hizo sentar en un reino espiritual. Hay un libro muy lindo ahí de Watchman Nee, que hace un escritor ya hace varios años, y habla de esta situación.
A causa de nuestra unión con Cristo, Dios nos pone en otra posición, pero no solo esto, sino que esta gracia es para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con todos nosotros. Qué maravillosa es la salvación por gracia, por medio de la fe. Qué maravillosa es. No solamente pertenece a esta era, sino que mira hacia adelante, mira hacia el futuro, mira la era que vendrá e involucra justamente nuevas obras. Así que vamos a introducirnos ya en lo que yo entiendo es el núcleo de este pasaje. Es el núcleo. Vamos a leer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y uno cuando mira este versículo, esta palabra del Señor, encontramos que la salvación que Dios ha dado es por pura gracia de Dios. Por gracia es que vivimos. Por gracia es que nos movemos. Por gracia es que somos salvos. Por gracia es que podemos volver a pedir perdón. Por gracia es que Dios nos da todas las cosas que tenemos. Por la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios, y lo decíamos hoy en el sermón, porque por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. Todos pecamos, todos estamos destituidos, pero somos justificados. Alguien paga por nosotros y es por gracia y es a través de Jesús. Romanos capítulo 5 va a hablar de la ley y va a decir el versículo 20-21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mediante Jesucristo reina la justicia y es por gracia. Y cuando uno mira esto, es la misericordia. Dios que es grande en misericordia, Dios que es un Dios de amor. Dios hizo posible esta salvación y la ha regalado, la ha dado a todos aquellos que hoy puedan decirle sí a Jesús, sí a Jesús. Es un regalo, no es de vosotros. Pablo claramente lo dice, no es de vosotros. Esto es don de Dios. Esto es regalo de Dios, no es por obras, no es por lo que yo puedo hacer, para que nadie se gloríe. La gloria es de nuestro Dios. Oh Señor, y cuando uno mira, es Pablo que tiene tan claro esto, que le escribe a Tito y le va a escribir en el capítulo 3, versículos 4-7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, cuando se manifestó su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, Dios regenerando, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. La salvación es por medio de la fe en Jesús, y eso es por pura gracia de nuestro Dios. Alabe el nombre del Señor y agradézcale a Dios en este momento y dígale: gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu sacrificio, gracias, Señor,
porque no somos justificados, como dijo Pablo en el capítulo 2 en Gálatas, no somos justificados por la ley, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Por eso es que nosotros vivimos de esta manera. Pablo, en este pasaje, está enseñando a la iglesia que el proceso entero de la salvación es por su gracia, mediante la fe en Jesucristo. La salvación es por gracia. No hay otra manera. Es por medio de la gracia. No incluye obras meritorias por las cuales heredemos la salvación, lo cual no implica que debemos hacer buenas obras, porque lo va a decir, pero no es por nuestras obras. No es por lo que yo pueda hacer que me gano el cielo, sino que es por el sacrificio de Cristo que llego a la misma presencia de Dios. Por eso yo debo aprender a vivir en la gracia. Vivir en la gracia es cuidarla. Vivir en la gracia es ser un agradecido a Dios por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Es vivir en la gracia. Pero vivir en la gracia nos va a llevar a lo final. Nos va a llevar al versículo 10. El versículo 10 va a decir, porque somos hechura suya. Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo me quedé reflexionando sobre este pasaje, que es un pasaje que tantas veces lo he citado, pero no tomé en cuenta que es un pasaje que está en el contexto de la gracia y de la salvación. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras de gracia. Tenemos que vivir de esta manera. Somos hechura suya. Pablo lo va a decir en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos hechura de Dios, pero el contexto es el contexto de la gracia, creado para buenas obras. Son obras de gracia, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Son obras que, siguiendo a Filipenses en este caso, son obras que produce el mismo Espíritu de Dios, que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el querer de Dios tiene que ver con el querer, lo mismo que hizo Jesucristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ser obras de gracia. Y si el mundo anda buscando obras de gracia, ¿dónde la va a encontrar? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? El único Jesús que van a ver es tu vida, es mi vida. Y así como nosotros no fuimos merecedores de la gracia, pero la recibimos por amor y la misericordia de Dios, debemos ser espejo de esa gracia del Señor a los demás. Así como Dios nos perdonó, es que yo entiendo, debo perdonar también a los demás. Es como moverme mientras más vea mi necesidad de la gracia de Dios. Cuanto más vea yo la necesidad de la gracia de Dios, sin duda seré más generoso para con los demás. Cuando de veras entienda la dependencia diaria de la gracia de Dios, yo necesito diariamente de la gracia, de la misericordia de Dios, podré ser más humilde frente a los demás. Cuando agradezco con sinceridad el perdón de Dios, estaré dispuesto a perdonar, y las obras de gracia deben darse a través de la iglesia, a través de nuestra vida. ¿Dónde van a ir? Si son rechazados en todos lados, ¿dónde van a ir? En la iglesia. Por eso Pablo va a decir, el amor de Dios es más alto, más ancho, más profundo. El amor de Dios es más grande, y yo debo vivir de esa manera, creados para obras que Dios preparó de antemano, un plan preestablecido. Mire, cuando uno
lee la palabra del Señor. En un momento, hoy cité al libro de Tito y ahora voy a volver a citarlo. Pero Tito es enviado a predicar a los cretenses y los va a describir. Dice, estos cretenses son ociosos, estos cretenses son personas que malvadas, estos cretenses son malos, pero estos cretenses eran necesitados de la gracia de Dios. Y ahí lo envía Pablo a Timoteo y le va a decir, a Tito, y le va a decir, Tito capítulo 3, versículo 1, recuérdales. Parece que hay que recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Tienen que estar dispuestos a la buena obra. El capítulo 3 también, el versículo 8, no solo tienen que estar dispuestos, tienen que ocuparse. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y el mismo capítulo 3, el versículo 14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sea sin fruto. Y estas buenas obras, ocuparse del hombre que está necesitado, que está ahí tirado al lado del camino, ocuparse de él. Obras de gracia, obras de samaritano, ocuparse, obras de gracia que Dios preparó de antemano, esa misma gracia que yo también recibí. Voy a concluir esta palabra diciendo que es por gracia y es por medio de la fe, solo gracia, solo fe, que los hijos de ira se vuelven en hijos de Dios, que los hijos de desobediencia pueden recibir la adopción de hijos y que podemos ser aceptados en Dios. Quiero terminar esta palabra diciendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que involucra el gran amor de Dios, que involucra la gran misericordia del Señor, que involucra que nos dio vida, aunque estemos muertos en delitos y en pecados. Dios hoy te puede dar vida, que Dios nos puede resucitar y sentarnos con Cristo en lugares celestiales, que una fe obediente confía en que somos hechura de Dios y que una nueva criatura que es diligente en manos de Dios puede hacer buenas obras para la gloria del Señor donde esté. Sea así nuestra vida, que de esta gracia que hemos recibido por medio de la fe en Cristo Jesús podamos dispensarla a esta sociedad y podamos dispensarla a todos aquellos que todavía no conocen al Señor, pero que la gracia ya está operando en la vida de cada uno de ellos. Vamos a orar en este tiempo, vamos a orar al Señor. Padre bueno, Dios de toda misericordia, Dios de todo amor, Dios de toda bondad. Alabo el nombre del Señor, porque aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, tú nos amaste. Un gran Dios de amor y de misericordia, que no nos has pagado conforme a nuestras faltas, que te acuerdas de que somos polvo. Oh Señor amado, en este día yo te ruego, estés tocando las vidas y los corazones de muchas personas. Y Señor amado, que te están escuchando, vuélvelos a Dios, vuélvelos en esta hora. El Señor te está esperando. Ven a Él, ven a Jesús. Es tiempo de la gracia. Arrepiéntete en este día, vuélvete a Dios. Y Dios, que es rico en misericordia y lleno de bondad, Él te recibirá con los brazos abiertos. En este día, vos y yo somos necesitados de la gracia del Señor. Cree que Jesucristo toma tu acta, toma tu condenación y la clava ahora en la cruz. Y la clava, Él paga por ti. Y agradécele a Dios. Oh Señor, gracias, porque tú pagas en la cruz por mí. Bendito tú, oh Dios amado. Bendito tú en este día.
solo gracia, solo fe en Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hagamos que este himno tan conocido, Sublime Gracia del Señor, que vamos a escuchar ahora finalizado esta palabra, que este himno, Sublime Gracia, sea para todos y cada una de las personas que nosotros conocemos. Dios te bendiga grandemente. Y si este día te has vuelto a Dios, alabo el nombre del Señor Jesucristo. Y para todos los niños, después de este himno, Rincón Kids, que el Señor les bendiga. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor.